¿Cuáles son los principales desafíos de planificación en las ciudades y los territorios? ¿Cómo los modelos del norte global que se han aplicado a nuestras ciudades han afectado o han mejorado nuestra forma de vida y la relación con las ciudades? Planeo Podcast nace como un espacio de diálogo y reflexión en torno a los principales retos que enfrentan nuestras ciudades a lo largo del país. Aquí podrás encontrar conversaciones que nos llevarán a pensar y accionar ciudades más inclusivas y resilientes desde la movilidad, el cambio climático, el diseño de espacios públicos y los riesgos socioambientales. En definitiva, Planeo Podcast es un punto de encuentro para reflexionar y promover soluciones innovadoras desde quienes están pensando la ciudad para construir espacios más democráticos y habitables. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro viaje hacia un futuro urbano más planificado. Soy Macarena Rojas Ábalos y aquí comienza Planeo Podcast, un podcast del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC. Ya estamos en Territorios en Planificación, desafíos en la planificación territorial en este episodio de Planeo Podcast. Y en esta ocasión me encuentro con Roberto Moris y Paola Girón. Bienvenidos a ambos. Gracias. Gracias. Roberto es máster en Diseño de Ciudades y Ciencias Sociales de la London School of Economics y doctor en Ingeniería Civil de la Universidad de Granada. Es académico de la Escuela de Arquitectura de la Católica y del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la misma casa de estudio. Sus líneas de investigación son la planificación integrada, sustentabilidad y resiliencia. Y frente mío está Paola Girón, que es doctora en planificación urbana y regional también de la London School of Economics y académica de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Y además, presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Sus investigaciones se han especializado en fenómenos urbanos, desde lo que implica habitar los territorios y particularmente también desde la movilidad. De nuevo, muchas gracias a ambos por estar acá. Estábamos conversando tras bambalinas un poco cómo iniciar la conversación, que fuese lo gatillante, y queríamos hacer un poquito de historia, ¿no? Un poquito de saber cómo ha sido la evolución del desarrollo urbano en nuestro país, en Chile en particular. ¿Cuál es tu mirada, Roberto? Cuando hablábamos recién estaba pensando más bien en el siglo XX, pero creo que si hablamos de la evolución de la planificación urbana moderna, hoy día conocemos por planificación urbana, es fundamental partir en el siglo XIX. En lo que conocemos hoy día más parecido a la planificación urbana viene con los impactos de la industrialización y cómo los trabajadores se tuvieron que ir a las ciudades y las ciudades empezaron a tener que reaccionar en que era un problema que no era de nadie, no era del Estado, porque el Estado no se tenía que hacer cargo, porque antes los pobres vivían en el campo y nadie los veía. Cuando se fueron a la ciudad se fueron adaptando y el empresario tampoco tenía que hacerse responsable, sino que tenía la empresa, y eso fue evolucionando en que ya en el año 1844 ya se llamó la atención de que las personas estaban viviendo en malas condiciones, pero tuvieron que pasar 44 años para que empezaran a darse algunas señales de que los privados tenían que hacerse cargo de esto también, y invitaron en ese tiempo a la reina a que había que arreglar este problema de dónde vivían las personas y de la salud de las personas. Y de alguna forma Chile fue viviendo una situación parecida, pero se demoró algunas décadas en poderse dar cuenta que las personas que estaban viviendo en las ciudades, que estaban viviendo en malas condiciones, quién era el responsable. En principio la gente vivía en CITES, en conventillos. Y yo creo que lo que se empieza a dar en el siglo XX es cómo empieza a generarse más conciencia de esto, de que la gente, en el fondo, el Estado se tiene que ser responsable. Pero eso demora mucho tiempo, diría que hasta los años 50 más o menos, en que se empieza a hacer una cierta planificación de la ciudad y empiezan a aparecer programas en que el tema del diseño de la ciudad, de la construcción de la ciudad y los conjuntos de vivienda empiezan a ser también una responsabilidad del Estado. En ese sentido, los terremotos y las distintas crisis yo creo que fueron súper importantes en el siglo XX, desde el terremoto de 1906 en Valparaíso, que empieza a aparecer como el centro sismológico, después el terremoto de Talca, que empiezan a hacer la ley general de urbanismo y construcciones y las normas de construcción, y así hemos ido como de alguna forma siempre reaccionando. Yo creo que por eso lo conecto un poco con lo del siglo XIX en Inglaterra, que es que nosotros somos un país que no están pensando en el futuro de inventar cosas, sino que siempre estamos como por lo que hay y tratando de reaccionar. Lo bueno que tenemos es que reaccionamos. Si no hay un problema, hay unas boletas que no se deberían entregar, la semana siguiente ya se arregla la cosa. Y si uno lo ve en la historia de Chile, es bien potente, como una forma de
de poder ir avanzando. Yo diría que eso es una especie de constante en que recién cuando llegamos a la política nacional del 2012 es cuando podríamos decir que sin que haya una crisis específica que lo detona, sino que una especie como de acumulación de no haber hecho la pega, hay un cierto acuerdo de decir ya, tengamos la política nacional. Y si uno ve para atrás, el gran desafío, y que ahora le toca a la Paola, es que es plantearse, bueno, qué significa tener una política nacional y empezar no solamente a reaccionar, sino que a empezar a preocuparse de las cosas que debiéramos preocuparnos. Quizás también en esa lógica plantear no solo las disciplinas que son parte de la historia de Chile, sino de la mirada que hay. Es decir, que nosotros seguimos modelos del norte, siempre pensando en querer ser París, querer ser Londres, querer ser lo que no somos, y mucho en ese sentido es seguir en términos teóricos, porque muchos de los académicos se formaron en Europa, volvieron a Chile, en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, luego replicaron ciertos modelos queriendo ser otro tipo de ciudades. Y en ese proceso, quizás distinto a otras ciudades de América Latina, muchas veces nosotros nos olvidamos de la particularidad de lo que somos en América Latina, de la informalidad que vivimos, de nuestros ancestros también, del pasado indígena, de los pueblos originarios, de muchas situaciones que debiesen siempre haber estado presentes, pero con esta ideal de ser otra cosa, de ser otro tipo de ciudad, nos hemos olvidado. Entonces, quizás vamos reaccionando como el tema de lo sísmico, de los volcanes, de todo el tema de riesgo, vamos reaccionando sin reconocer muchas veces el territorio que habitamos. Y creo que ahora, y mucho de lo que, tanto las políticas habitacionales como las urbanas van hacia allá, y creo que lo que ahora, y la discusión, vengo de una reunión precisamente sobre eso, es cómo situamos la discusión a lo que es pertinente en nuestro territorio hoy, en nuestros territorios, ¿no? En toda la diversidad de territorios que estamos viviendo, y pensamos una forma de planificar, una forma de entender nuestros territorios, de orientarlos desde lo que somos, en discusión con el norte claramente y de todo lo que está pasando a nivel mundial, pero realmente pensarlo desde acá, porque seguir estas tendencias, no sé, está de moda en la ciudad de 15 minutos y a eso lo aplicamos, creo que nos hace mal, porque aplicamos ciertas ideas que funcionan súper bien en otras ciudades, pero que no necesariamente responden a los problemas, como decía Roberto. ¿Cuáles son nuestros problemas? Y quizás plantear este tipo de discusiones cuando no estamos en crisis es bueno, porque nos permite con mayor soltura poder discutir no solamente qué es pertinente para Chile, sino qué es pertinente para las distintas regiones en Chile, no solamente para la región metropolitana, que es desde donde siempre se ha pensado la planificación, sino qué es pertinente para otras ciudades, otros territorios, otras personas que habitan, y así yo creo que estamos en un momento súper interesante de poder revisar el pasado para poder pensar el futuro de otras maneras. Y en ese sentido, Paola, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrenta la política o la planificación territorial en general? Yo creo que hay distintos temas. Uno es que la planificación urbana ha sido centrada en ciudades, reconociendo este límite urbano principalmente, y en ese proceso hay una visión muy dicotómica entre lo urbano y lo rural. Y en esa lógica, entonces, la mirada de ciudades es muy urbana y no reconoce la diversidad de los territorios con las que interactúa y donde están. Entonces, creo que uno de los principales desafíos en la planificación actual es poder incorporar una visión territorial a la planificación urbana, rural, territorial, y eso implica un movimiento bien importante porque implica miradas interdisciplinarias que para nosotros es muy difícil trabajar, multidimensional, una mirada además intersectorial que es urgente en Chile. Los ministerios trabajan todos bastante desvinculados. Claro, ¿y hacia dónde va eso? Una mirada relacional, es decir, que lo que sucede en el ámbito rural afecta a lo urbano, es decir, un incendio va a afectar un área urbana, pero también entre territorios y entre regiones de lo que tenemos en Chile. Una decisión, por ejemplo, de minería en el norte de Chile va a implicar decisiones laborales a nivel nacional. La gente que se mueve por el país, una decisión de borde costero va a tener incidencia, lo que sucede en una cuenca va a tener incidencia. Entonces, hasta ahora la visión territorial, también somos diversos, como toda la diversidad que hay en los territorios de experiencias cotidianas de mujeres, hombres, niños, la transición demográfica de adultos mayores. ¿Qué vamos a hacer con todas estas
complejidades de los territorios, y son territorios en conflicto, conflictos leves, que puede ser que la gente no se saluda, hasta conflictos más grandes como lo que podemos tener en la Araucanía. Entonces, esta visión territorial que nosotros estamos proponiendo, de hecho el Consejo cambió de urbano a territorial precisamente porque no podíamos seguir pensando en términos dicotómicos. Ya la discusión ya teórica está por sobre eso, de poder entender que el pensamiento moderno, dicotómico, que separa mente-cuerpo, urbano-rural, público-privado, toda esa discusión ya no nos hace bien para pensar no solamente en las ciudades, sino en los territorios en general. Y eso es una discusión epistemológica que podemos hablar, pero está teniendo una discusión muy profunda en cómo enfrentamos entonces nuestras herramientas tradicionales, y lo que sí quedamos claro es que no empezamos desde cero. Eso sí es evidente. Nosotros, la discusión de 2012 fue muy importante, por lo menos en el ámbito de la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Nos basamos en esa discusión que ya se tuvo, pero estamos modificando definiciones, incorporando enfoques. En la política original no había nada de género y nosotros ahora estamos hablando de interseccionalidad. Entonces estamos avanzando muchas cosas que quizás antes no estaban, y ahora entonces esta visión territorial nos permite tener una mirada mucho más compleja de lo que son los territorios, y poder reconocer que los conocimientos no están en los expertos solamente. Los saberes, los conocimientos están en la ciudadanía, en los funcionarios públicos, sobre todo los funcionarios públicos que tienen mucho saber, mucho conocimiento, y muchas veces se contrata a un experto para que tome decisiones que generalmente no están muy situadas en la realidad. Entonces, ese es el desafío gigante que tenemos, pero es muy entretenido porque estamos en una discusión muy interesante. Pero de todos los desafíos, ¿cuáles serían las prioridades del Consejo? Nuestro mandato como Consejo es velar por 3 políticas públicas, que es la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la Política Nacional de Desarrollo Rural y la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. Cada una está en distintas etapas. La que requiere actualización es la Política Nacional de Desarrollo Urbano, que ya tiene 10 años, debió haberse actualizado al año 5, pero el Consejo en su momento decidió que por el cambio de la Constitución, por todas las discusiones que se tenían en el 2019, era mejor esperar. Y ahora ya han pasado 10 años, entonces nosotros a partir de en marzo se cumplen 10 años de la política y ya la tenemos que actualizar. Esa es la primera. Pero hoy día precisamente discutíamos, no podemos pensar la política urbana desvinculada del ordenamiento territorial y desvinculada de la rural, y eso es algo que va a tener que hacerse. Entonces ese es el mandato. Nosotros tenemos que velar por esas 3 políticas, y en esa lógica, por ejemplo, hoy día la Política Nacional de Desarrollo Urbano va a pasar por evaluación ambiental estratégica, que eso es algo que antes no habíamos. No. Y eso implica, para nosotros es aprovechar la metodología de la evaluación ambiental estratégica, que implica participación ciudadana, meterla en la metodología de que vamos a incorporar en la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Eso que antes era como añadido, era un capítulo extra, hoy en día es parte fundamental. Y también estar en constante discusión con las otras cosas que se están discutiendo. Se está hablando de la Política Nacional de Descentralización, cómo eso se va a vincular con todo el tema de gobernanza, que es uno de los problemas más grandes que manifiestan nuestros consejeros, el tema de los gobiernos regionales y el traspaso de competencias, cómo descentralizar más la toma de decisiones, que las competencias vayan junto con plata y con recursos, ¿no? con profesionales. Ese tema de la gobernanza es fundamental porque no estamos siendo capaces hoy en día con las estructuras actuales de enfrentar estas problemáticas que tenemos. Roberto trabaja mucho con temas ambientales y esos no están definidos administrativamente. Los problemas ambientales atraviesan territorios, cruzan comunas. Entonces sí, yo creo que, y por otro lado, yo creo que para nosotros el tema de la interseccionalidad es fundamental. No solamente un tema de género, que ya la política del 2012 no tenía ni género, ni población indígena, ni migrantes, ni tema de edad. Entonces hay hartos temas que no estaban incorporados. Sí, hoy en día son miradas que tienen que estar. Lo que estamos discutiendo es qué es transversal y qué son temas, como la estructura de lo que va a tener la política, pero estamos avanzando en lo que ya estaba construido. Claramente. Y Roberto, desde tu punto de vista, de tu mirada, ¿cuáles serían los desafíos también que se enfrenta en la planificación?
Sí, a mí me gustaría un poco reaccionar a las dos preguntas de la Paola para contestar lo que tú me preguntas. Que es que yo creo que hay una diferencia en lo que entendemos como las políticas públicas en general por lo que es una política. Chile, una política es de alguna forma un acuerdo social y que es reflejo de una cierta capacidad cultural. Y uno dice, mira, en esto creemos. Pero también es reflejo de una estructura legal, cultural que tienen los países, en el caso, por ejemplo, de Inglaterra, que es un país como muy conservador en general, ¿no es cierto? Pero tú te das cuenta que cada gobierno que entra, donde tiene una estructura legal mucho más flexible, cada gobierno entra y dice, respecto al tema ambiental, esta es mi política y esta es la forma que lo voy a hacer respecto. No hay una continuidad que está dada por la estructura legal, sino que por la forma en que ese gobierno se va a comprometer. En cambio, nosotros, las políticas es un instrumento mucho más laxo, más como menos importante, porque para nosotros lo legal, lo obligatorio es lo que cuenta. Y por otro lado es en lo que vamos a gastar la plata, como que nos medimos por ese lado. Sin embargo, nosotros hemos analizado que en la política del 2012, y yo también pensaba, no importa tanto, hay más de 450 iniciativas que tienen que ver con la política. Sí. Entonces, no es que sea una cosa así más o menos que no importa, respalda muchas otras iniciativas manuales, pero políticas otras, programas públicos, como que se basan en reconocen que existe una política. Sí, que justo iba a enganchar eso, de que eso nos ha costado. Y desde que parten las políticas en los años 90, en que después hay una política, después hay un instrumento y hay una bajada, efectivamente la Política Nacional de Desarrollo Urbano del 2012 se la juega por querer decir ya, respecto a esto, porque teníamos la política, por ejemplo, de vivienda, pero antes era difícil encontrar una política que se llamara política de vivienda porque se veía a través de la acción, a través de los instrumentos. Entonces, lo interesante de una política, y es donde quiero entrar con la del 2012, que es que de alguna forma es hacerse cargo de los tiempos. Tú hablas de la pertinencia, ¿no es cierto? En el fondo decir, mira, al 2012 tenemos que hacernos cargo de esto. Y yo creo que ahí hay un desafío mayor de que nos hacemos cargo. En la política del 2012 habían algunos temas que eran relevantes según el instrumento, como por ejemplo la planificación y gestión integrada, que es un tema que era súper importante. Y de ahí en adelante hay algunos estudios, algunas cosas, pero nunca realmente se tomó como una bandera de decir, lo vamos a hacer. Y por ejemplo, una de las cosas que yo creo que es súper importante en esta nueva etapa, en que se incorporan más variables, como el tema rural o hoy día el tema de ordenamiento territorial, porque cuando se partió a discutir la Política Nacional de Desarrollo Urbano, las primeras cosas decían, oye, pero ¿cómo vamos a discutir lo urbano si no tenemos una política de ordenamiento territorial? Lo primero, claro, pero es porque en Chile todo lo que tenía que ver con políticas en el territorio estaban asociados al urbano y así todos los instrumentos. Entonces ya el tema de ordenamiento territorial costaba instalarlo. Y en algunas partes se asume como el ordenamiento territorial lo mismo que nosotros entendemos por planificación territorial o planificación urbana. Entonces ese desorden de alguna forma hoy día está como mucho más actualizado. Yo creo que es súper bueno que se empaqueta, pero una de las primeras cosas que yo creo que tendría que ser como desafío a la nueva política es decirse la verdad. Es como, hay otro podcast amigo que dice, oye, digamos la verdad primero, después mentamos, que es el tema de la planificación y gestión urbana integrada. ¿Es algo que realmente nos interesa y es coherente con lo que nos preocupó? ¿Sí o no? Si es sí, entonces hagámoslo. Si es no, entonces borrémoslo. ¿Entiendes? Yo creo que eso es algo súper importante, porque si no nosotros seguimos cargando cosas que decimos, oye, no, si el tema de género es súper importante, nos interesa todo. Pero nunca está. ¿Pero qué es? En serio. Y por eso yo creo que ese tremendo desafío que no lo tiene el Consejo Nacional, sino que lo tiene el Estado en general, que es, ¿para qué me sirve la política nacional si realmente me va a guiar como es lo que debiera ser una política y por lo tanto yo lo voy a tomar en serio? Y no tengo que estar presidente, la presidenta, lo que sea, estar como, oye, pésquenme, porque el mundo real está en los que están tomando decisiones, en cambio este otro grupo está pensando en el futuro, en las cosas que tienen que hacer. Es fundamental que eso se enganche y que por lo tanto puedan transformarse en líneas de acción concretas que toman las autoridades del momento, pero que también que las que vienen más adelante las tomen en serio, porque si no, borremos al tiro. Si algo no lo vamos a considerar, entonces digámoslo inmediatamente, porque si no eso
empieza a debilitar las políticas y empecemos a creer menos en las políticas que vienen hacia adelante. Yo creo que el hecho de que se haya demorado tanto el inicio de esta política, de este consejo, tiene que ver con la falta de convicción de que instrumentos como el consejo son relevantes para hacer ciudad y no solamente para tener grupos de gente conversando y estando todos amigos, que yo creo que ese es el gran problema. Igual hay cosas bien concretas. Por ejemplo, nosotros, dentro de las cosas que estamos haciendo, que van paralelo con la Sí, pero política lo que están nacional haciendo ahora, yo digo, es ¿por qué se demoró tanto en partir el consejo? Sí, pero ya estamos aquí. Por eso, ya estamos el que aquí. quiero dejar claro lo que estoy diciendo es ¿por qué se demoró tanto? Por una falta de convicción de para qué servía el consejo. Iniciado el proceso, está súper bien porque integra estos 3 momentos. Y de ahora en adelante, que lo que vaya a ocurrir, ocurra. Sí, pero también, por ejemplo, dentro de las cosas que para nosotros ha sido fundamental, estamos en discusión de la modificación del Sistema Nacional de Inversiones. Eso es un tema gigante en Chile. Que estemos ya en discusión de cómo adaptar, incorporar un enfoque territorial al Sistema Nacional de Inversiones con el Ministerio de Desarrollo Social y con otros ministerios, con Hacienda, como eso para mí, cuando yo he trabajado muchos años en esto, eso era impensable. Y eso tiene que ver el rol del consejo, porque la cantidad de reuniones a las que yo voy para tratar de poner estos temas, precisamente eso. Y luego cuando los consejeros lo piden, y luego nosotros tenemos que actuar para que eso empiece a implementarse. Entonces, no es que sea solamente un grupo de personas que está discutiendo, porque lo que estamos haciendo realmente es tener que modificar cosas que luego, en el caso de las inversiones, es cómo realmente tener inversiones que no empieza, no sé, por el pavimento y luego la vivienda y luego el sistema de transporte y luego se desaprovecha toda la plusvalía de los terrenos. Entonces, toda esa visión claramente la estamos discutiendo y va a tener implicancias concretas. Nosotros como consejo no estamos en la ejecución. Eso no estamos en la contingencia tampoco. Nuestro rol está en pensar a futuro qué es lo que va a pasar y también proyectar cómo vamos a habitar el futuro. El futuro, la tecnología nos está transformando en la forma en que trabajamos. Entonces, ese es nuestro rol. Y en ese sentido quizás no se nota, pero las discusiones que nosotros estamos teniendo sobre modificación de la metodología del Sistema Nacional de Inversiones puede que tenga una transformación bien importante. Y me dicen, no, pero eso no es como tan técnico y tan de... Pero yo sé que es fundamental y los consejeros lo saben y eso es lo que estamos viendo. Sí, se demoró un poco, pero también los procesos internos a veces son lentos pero cuando empezamos a trabajar, todo empezó a funcionar bastante más rápido y eso implica, yo trabajo temas de movilidad, yo me muevo mucho en poder, si ese va a ser el rol del consejo, de empezar a vincular, de poder tener lenguajes similares, porque no tenemos lenguajes similares. Hablamos de lógicas distintas, conceptos distintos, los temas de género no siempre se entienden, interseccionalidad, no, eso es intersectorialidad, estás hablando de muchas secciones dentro de la planificación, y eso explicarlo en lenguaje fácil, poder operacionalizarlo, poder hablarlo en regiones, poder darle voces o que las personas que están haciéndolo también lo puedan hacer. Lo que me ha pasado es juntarme con funcionarios públicos que saben mucho. Eso, para mí, valorar el trabajo de los funcionarios públicos, no solamente en ministerios, sino en gobernaciones, en municipios que tienen mucha experiencia y que nunca se les ha preguntado, para mí creo que es fundamental. Entonces, sí, el consejo y la política, que puede que suene como una discusión bien amplia, tiene implicancias concretas, a veces más fuerte que en otras, a veces más intencionada que otras, pero lo bueno es que uno se puede colgar de cosas que ya están dichas. Nosotros hoy día nos estamos colgando de leyes y temas ambientales o el tema de los humedales, por ejemplo, ya están puestos, entonces los podemos empezar a coger y tenerlos porque ya están presentes. Sí, y que sea un factor más para considerar. Sí, yo quería aprovechar de comentar que efectivamente es muy buen ejemplo del Sistema Nacional de Inversiones, que para los que nos estén escuchando, que a lo mejor suena muy fome, pero el Sistema Nacional de Inversiones es un sistema que permite que cualquier proyecto de cualquier municipio, todo pueda ser evaluado, independientemente si están los recursos. Es poder decir, si el Estado llegara a tener los recursos para gastarlos, estarían bien gastados. Eso es lo que, y por lo tanto, la forma en que eso se ha evaluado cuando nació el sistema, que además es muy robusto, porque eso es el lado bueno, es como una de las joyitas que tiene Chile, eso funciona bien. Hoy día es súper importante y que algo cuando funciona tan bien cuesta mucho moverlo. Por lo tanto, los avances que se han ido haciendo con el tiempo, yo creo que han sido súper relevantes y el hecho de que se esté metiendo por ahí
el consejo me parece súper importante y es un poco el ejemplo de las cosas que decía. De hecho, no creo que se interprete que te estoy pegando palo a lo que están iniciando, porque no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que, en serio, como en este tiempo, que se perdió un tiempo en iniciar este gobierno, que se aproveche dándole espalda a este tipo de iniciativas, porque en el fondo tomar esa bandera, que yo creo que es súper importante, el impacto que puede llegar a tener en el desarrollo de las ciudades, en que los plata se gaste mejor. Y ahí la Paola hablaba sobre el tema de la tecnología, solo como ejemplo. Y cortito porque vamos a tener que ir cerrando. Sí, el Sistema Nacional de Inversiones tiende a poder resolver problemas que ya están. Entonces tú tienes que haber un hoyo para poder taparlo. Y todo este tema es cómo nos adelantamos a problemas que se están empezando a dar y que el sistema no es capaz de resolver. Lo voy a tener que cortar, es una pena, porque la discusión está muy interesante y va subiendo de tono, vamos profundizando, pero o sea, en el sentido que vamos profundizando, ¿no? Nos vamos metiendo en los temas más interesantes, pero eso va a tener que ser para quizás para una siguiente temporada, ¿no? Estábamos con Paola Girón, que es la actual presidenta del Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, y con Roberto Moris, que es académico de acá, del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Casa de acá, de la UC, ¿no? A todos ustedes, no se pierdan otros episodios de Planeo Podcast. Estábamos hablando de territorios y planificación. Vamos a seguir conversando nosotros después de las grabaciones. Por eso, gracias. Muchas gracias. Oye, se pasaron.